Hermanos, ¿cómo están nuevamente aquí? Pues con este tema que es el Hanukkah, es la Navidad judía, pero vamos a ver. Vamos a leer aquí este texto de Lucas que dice, así para empezar con el tema, dice, entonces el amo dijo al criado, ve por los caminos y cercados y obliga a otros a entrar para que se llene mi casa, porque les digo que ninguno de aquellos primeros invitados a comer en mi cena que ninguno de aquellos primeros invitados comerá en mi cena. Perdón, te la vamos, Señor. Aquí está un poquito corrido, entonces. Pues muy bien, eso está en Lucas 14, del 23 al 24. Acuérdense, para llegar a la cena del Señor, tienes que vestirte con el traje que te da el Señor, que es santidad. Pues bien, Hanukkah. Muchos católicos no saben ni tienen idea qué es Hanukkah. Pero algunos otros que no son ni católicos o se dicen cristianos, celebran el Hanukkah pensando que es la Navidad judía. O sea, todo lo quieren hacer al estilo judío. Y no, el estilo judío, cuando uno estudia de la cultura hebrea, cuando uno estudia el hebreo, todo esto es para ayudarte a ti a entender las escrituras, a entender cómo es que se cristianiza todo lo que es el Antiguo Testamento. Yo siempre les digo, el Antiguo Testamento es la prefigura de la realidad que viene en el Nuevo Testamento, empezando desde lo que son los 4 evangelios en adelante. Todo lo demás es una prefigura. Entonces vamos a ver, porque hay gente que es tan tonta, por no decir una cosa, que dice, a ver, ¿por qué los apóstoles no rezaban el rosario? Si están viviendo ellos el evangelio, ¿cómo van a estar rezando el rosario? Si el rosario, nosotros estamos, cuando rezamos el rosario, estamos pregonando el evangelio. Entonces muchas veces nomás por atacar gente tan tonta que les enseñas hasta con la Biblia, aquí está el rosario en el evangelio, mira, y te dicen, sí, pero no. No, eso no es así. Entonces es lo absurdo, la negación de la verdad es del demonio. Es el demonio. Pero también hay que ver y entender ciertas cosas que vemos y aplicarlas a la verdad en el cristiano. Todo, porque les digo, todo lo que es prefigura, todo, por ahí hay que conocer muchas tradiciones y muchas fiestas hebreas, ritos. El Antiguo Testamento es un libro, si vamos a tomar así como en la Biblia, la mitad es ritual con seres humanos y la otra es un ritual sagrado, espiritual hasta morir. Entonces es ritual 100%. Yo les decía, e inclusive a mucha gente, la Biblia, hasta lo que es el Antiguo Testamento, aquí vemos, por ejemplo, ¿quién se nos muestra? Se nos muestra el Padre Creador, viene ahí el Hijo, que es el Verbo, y el Espíritu Santo, que es el que dador de vida. Pero si lo podemos así como analizar bien, todo el Antiguo Testamento es el Padre Creador porque crea todo, todo. Y va creando todo lo que van a ser las fiestas hasta que llega el Hijo. Entonces ya tenemos al Padre en el Antiguo Testamento. El Hijo es el Redentor y lo tenemos en los Evangelios. Y tenemos también al Espíritu Santo, que es cuando Jesús ya se va en la nube. Entonces nos deja al Espíritu Santo, que es la promesa del Padre, el Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo se queda. Entonces ahí está la Trinidad, latente en la misma Biblia. Pero dentro de la santificación que hace Cristo, dejarnos al Espíritu Santo, entra la iglesia. Por eso, ofensas a la iglesia es una ofensa al que la sostiene, que es el Espíritu Santo. Mucho cuidado con eso. Entonces vamos a ver, vamos a hablar de Hanukkah. Primero, ¿qué es Hanukkah? Porque acuérdense cómo es Cristo y los macabeos.
Pero vamos a empezar por qué Macabeos. El Hanukkah. El Hanukkah, la Navidad cristiana, pues primero, para empezar, ellos no creen en la Navidad. La palabra Navidad es natividad, nacimiento. Ellos no creen en el nacimiento de Dios. Creen en el nacimiento de un profeta, pero ellos no lo toman en cuenta. O sea, por lo tanto, no puede ser la Navidad, porque ellos están ajenos a la Navidad. Ellos están en su fiesta, que es una fiesta tradición judía. Por eso, cuando vamos a ver a Cristo, Él está respetando una tradición judía, que está escrito en un libro en el cual muchos no aceptan y dicen que es una aberración, cuando Dios respetó la historia que está escrita en ese libro. Sí. La Tanakh son 20 más 4, o sea, 20 libros más 4 históricos, pero ellos respetan y hacen sus tradiciones viendo, reconocen que los macabeos existieron, no dicen una tontería como dicen los protestantes, son apócrifos y que son inventados por la iglesia y que ustedes hacen esto. No es cierto, eso es ignorancia total, ignorancia. Los hebreos tienen esos libros y lo respetan. Y vamos a demostrar que Jesús respetó esa fiesta. ¿Cómo están? La ignorancia, que de aún viendo todo esto, va a decir mentira. Porque ellos primero te dicen, no, yo con la Biblia y solo la Biblia, y cuando les muestres con la Biblia, empiezan a decir que es mentira, y luego los ataques de groserías, porque son hasta muy groseros, es la verdad. La verdad, muy cristianos, pero muy groseros. Y luego dicen que los únicos que dicen alguna grosería son los católicos. Pero yo los conozco muy bien a los protestantes. Si supieran lo que yo sé de ellos, híjole, nada que ver con lo que hablan del catolicismo. Nada que ver, no, ellos nos superan al mil. Pero bueno, les voy a dar una lectura del Antiguo Testamento, del libro de Macabeos. Es primera de Macabeos. Está en Macabeos 4 del 16 en adelante. Pero este libro habla de aproximadamente el año 160 a.C., de la era helénica. Es cuando los judíos fueron sometidos, pero por los griegos, del lado de Asiria, con Alejandro Magno. Alejandro, el de la película de Alexander, existió. Es historia. Entonces, de esa época hablan. Y también, pues los romanos ya eran un país poderoso, o sea, bueno, una tierra poderosa, pero ellos estaban de aquel lado, ellos estaban dominando hacia el lado occidental. Curiosamente, ahora hasta el lado occidental está la iglesia romana, la iglesia católica romana. Como les dije la vez pasada, somos católica romana porque la iglesia se asienta en Roma, y por eso pues, se dice romana, pero no tenemos nada que ver con el imperio, con los césares. Entonces, Hanukkah. Miren, es una menorá. La menorá de 7 capullos, de 7 brazos. Esta la mandó a hacer Dios. Y esta es una menorá de 9 brazos, 4 en un lado, 4 de 8, y la del centro son 9. Esta es una menorá del Hanukkah, la Hanukkilla. ¿Sí? Esto se ve ahorita mucho, en muchas partes, inclusive ahorita en el radio dicen felices fiestas y Hanukkah. En la televisión sale mucho esta representación, y por eso vamos a tomarla ahorita en consideración. Entonces, el Hanukkah es una festividad de las luces que es de la dedicación. Es una fiesta donde hubo un milagro que sucedió cuando fueron pues arrasados el templo de Jerusalén fue arrasado
por los griegos y no tenían aceite para hacer la consagración, prácticamente la dedicación al templo. Entonces voy a leerles algo de la historia de los macabeos, donde uno de ellos que peleó se llamaba Judas el Macabeo. Era una familia de hermanos, pero bueno, vamos a empezar con esta lectura para que ustedes entiendan. En el siglo II antes de Cristo, Tierra Santa fue golpeada por los Seleucidas. O sea, ¿qué son? Son griegos, pero sirios. Y acuérdense que, por ejemplo, Alejandro Magno era griego, pero él no nació en Grecia. Nació en Macedonia, pero estaban dominados y su papá era griego. Entonces, es una cultura que ya tenía mucha fuerza, mucha potencia. Entonces dice, son grecosirios que intentaron forzar a los israelitas a adoptar no solo la cultura griega, sino además las creencias religiosas. Eran tiempos en los que el rey sirio Antíoco III había vencido al rey egipcio Ptolomeo, arrebatándole así la posesión de la tierra de Israel, anexándola al imperio seleucida. Ptolomeo, los de Grecia, es en donde se juntaron los 72 sabios de la Biblia para anexarla a los deuterocanónicos. Ahí fue antes de Cristo, porque luego, como les vuelvo a decir, luego empiezan los protestantes a decir que nosotros lo pusimos. ¿Cómo vamos a poner unos libros que ya vienen desde antes de Cristo? Desde mucho antes de Cristo, y allí están en Alejandría. En Alejandría, el rey Ptolomeo hizo una petición para que fueran los exégetas de la Biblia, que son hebreos, para anexar los deuterocanónicos. Y ahí hay muchos movimientos. Cuando toquemos deuterocanónicos van a ver por qué la palabra Shemot, que es en la Biblia hebrea, no tiene nada que ver con Éxodo. La palabra Shemot, que es el segundo, así se llama el segundo nombre de la Biblia hebrea, no tiene nada que ver con la palabra Éxodo o salida, ¿no? Éxodo significa salida y Shemot es los nombres, como empiezan los libros. Entonces, fíjese, desde cuando ya Ptolomeo ahí ya habían hecho ellos la Biblia, la Septuaginta o el Código Alejandrino. Ya existía aquí los deuterocanónicos en esta época. Dice, pero el imperio seleucida, por su parte, estaba siendo también golpeado por el imperio romano, especialmente en el bolsillo, cobrándole altos impuestos que al final del día tenían que ser pagados por los súbditos de Antíoco. Cuando este murió, su hijo Seleuco IV heredó no solo el imperio, sino también las deudas contraídas con los romanos. O sea, los romanos no controlaban acá con el ejército, pero sí cobraban impuestos. ¿Ok? Y luego dice así, Seleuco no consiguió otra salida sino imponer impuestos más pesados contra sus súbditos, entre ellos desde luego los judíos. De hecho, Seleuco intentó incluso tomar para sí el dinero del impuesto pagado al templo sin éxito. Pero Seleuco era codicioso comparado con su hermano Antíoco IV, no era sino simplemente un regente más o menos opresivo. De hecho, Antíoco IV es conocido simplemente como el Loco. Este señor también entra a la historia muy fuerte, ¿eh? Decidido a unificar su imperio con una sola cultura y una sola religión, arremetió contra el templo de Jerusalén, cambiando sus autoridades. En ese tiempo, los judíos los someten a cambiar sus creencias, como los griegos y sus costumbres. Las costumbres, por ejemplo, ya empezaron a no... La promesa con el Padre, los que los hacía parte del pueblo hebreo, los hijos de Israel, y el pacto que tenían con Dios era la circuncisión, y muchos las fingían y
porque tenían que ir hasta los griegos, les gustaba mostrar sus cuerpos, ir desnudos, y estos empezaron a hacer casi lo mismo. No sé por qué ahorita se me vino a la mente los mexicanos con la tierra aquí de los gringos. Entonces muchas costumbres las quisieron adjudicárselas. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a cambiar sus autoridades y todo. Dice, Antíoco estaba venciendo abiertamente una guerra contra Egipto. Roma le ordenó que se detuviera y tuvo que hacerlo. Mientras tanto, en Jerusalén corría el rumor de que por el contrario había sufrido un accidente y la gente aprovechó para rebelarse en contra de la nueva autoridad del templo, quien huyó de la ciudad. Empezó una rebelión en Jerusalén. Desde luego, lo que menos podría gustarle a Antíoco, como cualquier gobernante totalitario, era una revuelta en su contra. Al volver a Jerusalén furioso como estaba por la injeria romana y sus asuntos, al enterarse de la revuelta, ordenó que su ejército se fuera contra los judíos. Ok, los griegos se van a ir contra los judíos. Dice, miles fueron asesinados y toda costumbre del culto judío fue prohibido terminantemente, so pena de muerte. Los rollos de la Torá fueron confiscados y quemados. Si de por sí no se puede tocar la Torá con el dedo, imagínense estos que lo están haciendo, quemándolo todo. Bueno, te sigo. Y su ejército fue pueblo por pueblo y villa por villa, forzando a sus habitantes a rendir culto a los dioses griegos. Pero los judíos, conducidos por Judá el Macabeo, derrotaron eventualmente las fuerzas de Antíoco y liberaron Jerusalén, purificando el templo. Cabe mencionar que, fíjense, los griegos sacrificaron un cerdo donde se sacrificaba al cordero en el templo, donde está el Santo Santorum afuera. Eso es tremendo para un judío, tremendo. Si no lo pueden comer un puerco, imagínense sacrificar su sangre ahí. No, es algo, no sé cómo lo podría comentar. Es lo que, y a lo mejor es como si hicieran un rito satánico en el Vaticano. Hay algo muy fuerte. Entonces, no se puede tolerar. Entonces, metieron una estatua de Zeus. Y tampoco se puede meter. Porque ahí nomás gobierna el Dios verdadero. Imagínense nada más. Entonces tuvieron que purificarlo. Aquí es donde empieza el festival del Hanukkah. Dice así, ya vieron toda esta guerra que había con los griegos y los griegos estaban sometidos económicamente por Roma. Roma les cobraba impuestos, los griegos a los judíos. Y bueno, total de que hubo una revuelta y venció Judas con el Macabeo, los judíos. Dice, cuando los macabeos comenzaron la purificación del templo, se dieron cuenta de que solo había una pequeña ánfora de aceite que quedaba sin contaminar. El aceite en ella apenas se rendiría para un día. ¿Por qué? Porque el aceite se llenaba este copón y de aquí se pone aquí y se rinde para un día, al otro día, entonces de aquí van prendiendo así para ir prendiendo los 7. Entonces nomás había para este día, no para otro día, y tenían que prender todos para hacer la purificación. Dice, habiendo construido una menorá, ¿qué es esto? Esto es la menorá, este candelabro, para sustituir a la que los seleucidas se habían robado del templo, procedieron a encenderla y milagrosamente el aceite rindió no solo para ese día, sino que la llama ardió durante 8 días, cuando ya más aceite, entonces ya había más aceite purificado ya disponible. Pero fíjense, un aceitito duró 8 días, que normalmente duran un día. Así nació la principal costumbre de la festividad, que es encender progresivamente un candelabro. Entonces ya no es de 7 brazos, sino que hacen otro brazo de cada lado y ya son 9.
y entonces se llama Hanukkah. Sí. Casualmente, esta festividad la hacen también para ya terminar el año. Ellos en el año nuevo. En el año nuevo civil caen. Caen muy cerca de la Navidad, por eso en estas fechas se ven muchas Hanukkah, muchas candelabros de 9 brazos en muchas partes por la festividad de Hanukkah. Entonces empieza el día 25 del mes del Kislev, que es más o menos para nosotros diciembre. Y empiezan ese día cambia mucho, no crean que es el mismo 25 de diciembre, acuérdense, ellos tienen el calendario lunar, es otro calendario muy diferente. Entonces a veces empieza el día 6, a veces empieza el día 8, el 16 o el 25, varían mucho, mucho, mucho. Entonces, se empieza con encendiendo las velas en la noche, empiezan con alabanzas y cantos. Hay unos cantos que llaman Mos y el Sur y el Jalel, alimentos y cosas que se ponen en la mesa, y bueno, es una fiesta muy parecida a lo que nosotros celebramos y llamamos Navidad. Pero no es Navidad. Acuérdense que ellos no creen en el nacimiento del Mesías con Jesús, entonces no pueden celebrar Navidad. Pero esto es el Antiguo Testamento, y acuérdense que todo lo que es el Antiguo Testamento es prefigura para que nosotros después veamos realidades. Y por eso estamos, y bueno, en misa les han de haber dicho, ya estamos en el escatón, la escatología, que son las últimas realidades. Y nosotros estamos viendo esto que son las últimas realidades, lo estamos viendo ahorita. Nosotros también tenemos una fiesta muy parecida a esta, pero no es en diciembre. ¿Se acuerdan qué significa el Día de la Candelaria? El Día de la Candelaria es del candil, pero es una fiesta parecida donde también nosotros, la luz del mundo, ya llegó. O sea, nosotros la tenemos como que ya llegó. Ellos se están preparando para que venga la bendición de Dios, para que venga la santificación del pueblo, la purificación del templo, muchas cosas, que ya no hay templo, por cierto. En Israel ya no hay templo, nomás está el muro. Pero nosotros tenemos ya la luz del mundo, fíjense, brillando en lo alto. Y ellos tienen una octava, también festejan como la octava navideña nosotros. Ellos empiezan el 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 30. Y el primero, hasta ahí termina, pero primero sería 2. O si es el 6 y 8, 14. Y nosotros tenemos la octava navideña. Nosotros empezamos en 24, 25, 26, 27, 28, 29 y hasta el domingo que entra. Hasta entonces estamos festejando Navidad. Muy parecido. ¿Por qué es parecido? No es lo mismo, porque nosotros tenemos realidades, acuérdense. ¿Por qué son parecidos? Porque nosotros también venimos de nuestras raíces, ahí están, en creencia, la raíz hebrea. Cristo fue judío. Porque luego dicen, ¿y por qué no es cristiano? Porque Él es Cristo, Él es el Mesías. Sí, Él es el principal cristiano. El principal porque es el donde nos vamos a injertar. María, imagínate, la primer cristiana, María. La primera. Porque ella no nomás lo tuvo en su vientre, creyó cuando dijo fiar. Jaire. ¿Ya? Entonces, cuando el fiat es, hágase, Señor, tu voluntad,
pero en una palabra más fuerte. El fiat es como decir, yo no soy nadie, tú mandas, yo te obedezco. Ese es el fiat de María, un fiat muy grande. Y entonces en la Navidad, por eso el nacimiento viene por medio de la llegada del Mesías, lo que los judíos no entendían. Como no entienden, hasta ahorita ellos no lo han aceptado. Pero dentro de poco, la profecía de Jesucristo es que todos vamos a llegar a esa boda, a esa fiesta, a comer en la cena del Señor. Y todos van a estar presentes. Unos que nomás van a estar afuera, que han rechazado esa cena, ese pan, pues no sé qué vaya a pasar. Pero bueno, ahora, vuelvo a retomar. Muchos señalan falso el libro o el hecho de los macabeos, porque tenemos nosotros el libro 1 y 2. Y los protestantes dicen, no, eso es mentira, eso lo inventó la iglesia, eso es falso. Y yo si no lo veo en la Biblia, no lo creo. Pues se les ha probado y no lo creen. Fíjense, la negación a la verdad, como les digo, es del demonio. Vamos a ver ahora es el Evangelio de Juan. Vámonos al capítulo 10 y versículo 22. Cuando nosotros nos vamos a leer la Biblia, también a veces pasan cosas que no entendemos y ciertas fiestas, porque hay muchas tradiciones y muchos ritos que efectúan en el Antiguo Testamento, y muchas fiestas, tradiciones hebreas, y cuando no sabemos ni qué pasa, porque pues, en verdad desconocemos esto, el Antiguo Testamento, entonces pues no entienden por qué aquí en Juan 10:22 sucede lo que está sucediendo, y por eso los protestantes ni idea, ellos menos van a entender la Biblia, porque no quieren entender las bases de donde está la lectura. Aquel que estudia bien y en serio la Biblia debe de entender que el Antiguo Testamento es prefigura y que allá existe todo lo que acá viene siendo realidad, porque luego empiezan, ¿y por qué María? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? O sea, mejor en vez de estar preguntando, pónganse a estudiar en serio. Y dice así, le voy a dar lectura, dice, se celebraba entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación, repito, se celebraba entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús paseaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Palabra de Dios. Y Jesús estaba en el templo. Ahora, si estás en el templo, estás festejando. Estás cumpliendo la tradición. ¿Mm? El libro de los macabeos. Jesús, y aquí está, los macabeos, que dice, iban a purificar el templo, iban a hacer la dedicación. Y aquí dice, se celebraba la fiesta de la dedicación y era invierno. Y miren que este texto está leído en la iglesia y en donde quiera, porque se habla del buen pastor. Fíjate, yo soy el buen pastor. Bueno, este texto lo leen muchos es más un texto que a muchos nos agrada, porque dice, de verdad, os aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, dice, sino que salta por otra parte ese es un ladrón y un bandido.
En cambio, el que entra por la puerta es un pastor de las ovejas. Este le abre el portero y las ovejas oyen su voz y llama a sus ovejas, cada una. La voz del pastor que llama a las ovejas. Dice el que no, pues es un ladrón porque entra por acá, por allá y se sale a escondidas. Se escabulle como huyendo de la verdad. Qué fuerte, hermanos, qué fuerte. La dedicación está en Juan 10:22, donde Jesús nos está diciendo que tenemos que respetar el libro de los Macabeos. Ahora, nosotros como cristianos católicos no vamos a celebrar esa fiesta porque nosotros ya no somos judíos. Jesús, acuérdense, en él sí. Nosotros vamos a respetar ahora en la Navidad la verdadera luz, el verdadero candil que no nomás dura 8 días, es eterno. Esa luz es eterna. Por eso ya nosotros no tenemos menorá tampoco. Si se fijan en las iglesias, tenemos, por ejemplo, en el Vaticano hay 7 candelabros separados, pero son 7 velas, 7 luces, que la perfección de Dios también. Entonces, hermanos, el Hanukkah no es Navidad. Pero es que bueno que ahora, leyendo esto, nos da referencia con las 100% seguridad que nuestra Biblia, 73 libros, es la inspirada por Dios. La 66, 6:6, eso no es de Dios. Y menos cuando es 6:6 y el pastor es un 6. Hermanos, qué triste que no acepten la palabra de Dios completa, la verdadera. Qué triste que digan que esto es un invento de la Iglesia Católica. Ahí todavía faltaba mucho tiempo para que viniera la Iglesia, 160 años mínimo. Entonces, pues miren, cómo escudriñando las Escrituras, como dijo nuestro Señor, escudriñen las Escrituras, estamos viendo la verdad y la luz de Cristo. Entonces, Cristo respeta el libro de los Macabeos. Feliz Navidad. Sigan ustedes, pues, disfrutando de este mes de alegría y de bondad. Y Dios me los bendiga, hermanos. Luego voy a traer otro tema. Vamos a también analizar Navidad. Y pongan un like, compartan. Díganle a sus amigos, mira, te comparto este video. Y pues, Dios, acuérdense, Dios es fiel, no nos abandona. Hasta luego, hermanos.